Buenos días. Bueno, hoy sería la última clase. Las dos eventuales que vendrían a continuación serán en la estricta medida que ustedes soliciten por algún interrogante, alguna pregunta, pero serían clases que se convocarían si, solo si algunos o alguno quisiesen tener algún complemento, alguna ayuda. Así que bueno, seguimos compartiendo pantalla. Entre paréntesis. Vamos a esperar un minutito. Me encuentro con mi PowerPoint. Vamos a tomar la nota de las 7 leguas. Llegaremos rápido. Bueno, de paso vayamos diciendo que estamos al inicio. Vamos a retomar el tema de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, esto es la ética kantiana. La ética kantiana, a su vez, y esto es una instancia pedagógica, la tomamos a partir de la tercera antinomia. Recordemos que las antinomias son los resultados a que llega la metafísica cuando trata el tema del mundo. No hay en las antinomias un error lógico, como si los hubo en las pruebas de la existencia de Dios o en el intento de establecer el alma como simple, como sustancia, como sujeto y como inmortal. Aquí no hay errores lógicos. Y eso es un signo, un síntoma de esta suerte de tara, de insuficiencia de la metafísica. ¿Cómo puede ser? Como se dice, si yo reúno matemáticos de diferentes razas, de diferentes culturas, llegarían todos a un acuerdo, lo mismo físicos o biólogos. Y la metafísica, la reina de las ciencias, aquella donde surgió todo el pensamiento, es incapaz de acceder a acuerdos sobre temas esenciales como lo son todos aquellos asociados a lo metafísico. Recordemos esa distinción entre la metafísica y lo metafísico. Bien, la tercera antinomia es importante porque tiene que ver con la causalidad. Y la causalidad, a su vez, está entrañablemente asociada con las acciones humanas. Esto es, así como en el orden de la naturaleza, en el orden fenoménico, encontramos que ésta se encuentra constituida por una trama infinita de causas y efectos, o de sustancias enlazadas entre sí por la causa y el efecto y por la acción recíproca. Eso mismo acontece, esa misma lógica de causas y efectos, acontece en las acciones humanas. Por eso esa tercera antinomia, a su vez, es la que abre el camino hacia la consideración de lo moral, en la medida que lo moral es un asunto asociado a las acciones humanas. Por eso es que, para poder comprender fehacientemente lo dicho por Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y por supuesto en la crítica de la razón práctica, es necesario comprender la trama, el sentido de la crítica de la razón pura. Ya hemos dicho que las tres críticas de Kant remiten a tres modos esenciales de ser de lo humano en general: el conocer, el hacer y el sentir. La tarea crítica consiste en determinar el aspecto trascendental de esas tres instancias y ponerlo a la luz, develarlo. Bueno, en nuestro caso, fíjense el nombre: fundamentación
yo le diría, cambiaría el artículo de lo metafísico en las costumbres. Esto es, ¿qué es o qué hay de metafísico en las acciones humanas? Ese sería el asunto de la indagación kantiana. Y justamente por eso tiene que ver con la causalidad, con las acciones. Recordemos también de paso que la tercera antinomia afirma dos tesis y ambas son verdaderas y su verdad depende del punto de vista en que desde la perspectiva que lo encaremos. Desde el lado del empirismo, la tercera antinomia dice no existe causalidad por libertad. Y obviamente del lado del racionalismo dice existe causalidad por libertad. Esto es importante para la moral, porque si no existiese causalidad por libertad, todas nuestras acciones serían necesarias. Todo lo que hacemos surgiría de una exigencia equivalente a aquella que existe en el orden de la naturaleza. Esto es, nuestras acciones no estarían articuladas a través de una decisión libre, sino que la libertad sería una ficción y todo lo que acontece, acontece según esa férrea legalidad natural. El inconveniente que encuentra Kant, obvio, si fuese cierto que esta legalidad no solamente impregnara el orden natural, sino también el orden humano, no habría moral. Y si no hay moral, eso equivale a la inexistencia de la libertad, como está dicho en el mismo enunciado. Y esa inexistencia nos haría a todos inocentes, ¿sí? Dicho de buena manera. Algo así como lo que pensaban los maniqueos, que el alma humana es un campo de batalla entre dos potencias objetivas, el bien y el mal, y el mal hecho por los hombres queda espontánea e inmediatamente desculpabilizado, porque obedece a fuerzas que lo exceden. En este caso se daría un fenómeno similar, en la medida en que todas las acciones serían necesarias. Un corolario de esa tesis sería: Hitler es inocente. Y piensen en todos los monstruos que ha engendrado la humanidad, todos serían inocentes porque no podrían haber actuado sino como actuaron. De ahí aparece entonces la exigencia de concebir acciones que fuesen producidas desde una causa incausada. Esto es, una causa que no tuviese un antecedente, como ocurre en el orden de los fenómenos, donde hay una causa y un efecto, y ese efecto es a su vez causa de otro efecto. Bien, entonces, ¿cómo se traduce en la naturaleza humana ese orden de lo fenoménico? Kant lo llama inclinación. Y todas aquellas acciones que estuviesen inspiradas por esa modalidad, por lo fenoménico, serían, o la llamaría desde el punto de vista de su motivación, imperativos hipotéticos. Los imperativos hipotéticos obedecen formalmente a la estructura de: para conseguir A debes hacer B. Si tengo hambre, debo comer. Si tengo sed, debo beber. Si quiero aprobar el examen de filosofía, debo estudiar. Esto es, claramente, vivimos inmersos en imperativos hipotéticos, que a su vez están como amparados, como toda acción humana, por máximas. Las máximas serían la abstracción de las acciones. O sea, esto parece difícil, pero tomar el colectivo o cualquiera de las acciones conscientes que acometemos día a día están todas albergadas por máximas. Por supuesto que esas máximas no son universales, cada uno tiene un estilo propio de lavarse los dientes, a eso me refiero con las máximas. O sea, es una serie pautada de normas que orientan de un modo específico
lógico determinadas conductas. O sea, tenemos el orden fenoménico, causas y efectos, sustancias enlazadas por una trama establecida por piensen que son las categorías, ¿no? Categorías de causalidad y de acción recíproca y de sustancia y accidente, que son las tres categorías que corresponden a la relación. ¿Recuerdan? Cantidad, cualidad, relación y modalidad es la cuádruple clasificación que le da a Kant la lógica formal. Bien, todo esto respecto de todas aquellas acciones que obedecen a nuestro deseo o interés y que Kant llama en su motivación imperativos hipotéticos. Hipotético porque la palabra hipótesis en griego es algo así como peldaño o escalón. Hupo es lo que está debajo y tesis es colocar o poner. Siempre hay un condicionante y un condicional. Ahora, habíamos dicho también que en lo que hace a nuestra manera de ser afectados por los entes, no solamente los que no somos nosotros, sino también por nosotros, tiene una peculiaridad, que aquello que llega a nuestra capacidad receptiva de conocer, que es la sensibilidad, esto es las sensaciones, resultan siempre e ineluctablemente articuladas por nuestro entendimiento que, a través de los conceptos, los configura como objetos. Tengamos siempre en cuenta, aunque Kant no sea riguroso en este sentido, que nosotros no percibimos objetos. Objeto es el nombre de un resultado. Ahora, si esto es así, si nuestra estructura cognoscitiva obedece a esa forma, esto es, receptividad sensible y articulación intelectual por parte del entendimiento, aquello que nosotros llamamos objetos son un resultado peculiar de características propias, inherentes esencialmente a lo que llamamos lo humano, pero de ninguna manera podremos saber cómo son las cosas en sí mismas, justamente porque hay en nosotros una cualidad activa que las configura. Por otra parte, podríamos decir de un modo un poco más básico, que mi percepción del mármol no es de mármol. Mi percepción del agua no es húmeda. Con esto quiero decir que lo que tenemos del mundo son noticias, pero esas noticias, esas notificaciones, son compuestas, articuladas, comprometidas con un aspecto antropomórfico, podemos decir. Con lo cual, queda entonces separado por un abismo lo que nosotros sabemos de las cosas de lo que las cosas son en sí mismas. Y ese en sí mismo de las cosas no es el resultado de una limitación de nuestro conocimiento que, siendo optimistas con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, habríamos nosotros algún día de acceder a la naturaleza de lo que es en sí mismo algo, o el mundo en general. Esto es ineluctable, irreductible. No hay ninguna manera, ninguna posibilidad de que nosotros conozcamos las cosas tal como son en sí mismas. Esto tiene que ver con aquella escisión que establecimos al principio entre la sensibilidad y el entendimiento. O sea, nuestra sensibilidad no corresponde al entendimiento, no es una forma derivada del entendimiento. Y esto hace que nuestro conocimiento esté expuesto a notificaciones externas y limitadas por nuestra vida. No tenemos acceso cognoscitivo a algo absoluto. Esto lo vimos cuando estudiamos la dialéctica trascendental. Las ideas son modos de aspiración hacia algo absoluto, pero de ninguna manera se accede a ellas. Bien, esta escisión entre fenómeno y cosa en sí, si bien pertenece a las cosas, podríamos preguntarnos, diría Kant, si podemos trasladar eso mismo a nosotros.
ese nombre de cosa en sí, cuando se traslada a nosotros, se llama noumen. O sea, simplemente para diferenciarlo de las cosas. O sea, existe en nosotros una dimensión que nos es desconocida, que es inaccesible a esto que llamamos conocimiento, en tanto no tiene aparición sensible. Si no hay aparición sensible, no hay conocimiento. Pero así como en las cosas descubrimos una dimensión oculta e inaccesible, eso mismo lo podemos trasladar a nosotros. Esa escisión entre fenómeno y cosa en sí es trasladada a nosotros como fenómeno y nómeno. Y ahí, exactamente ahí, es donde habrá de residir la cuestión de la libertad. Pensemos que una acción libre equivale a una causa incausada. Si todas las causas son causadas, todos los efectos son causados, estamos en el orden de lo fenoménico, estamos en el orden de la determinación necesaria de nuestras acciones. Y eso, como decíamos antes, convierte a toda acción como necesaria. La única posibilidad que le quedaba a Kant dentro de este esquema de poder admitir el postulado de la libertad es establecer un orden diferente del fenoménico como aquel del cual habría de provenir una acción libre. Esto es, transformarnos nosotros en causadores incausados. O sea, que la serie de causas y efectos surgiese necesariamente de nuestro aspecto no humano. Ahora, esto tiene una verificación posible. Si nos encontramos frente a una situación en la cual está comprometido un valor, ustedes van a ver que hay un texto mío, creo que está, si no lo voy a poner, sobre la ética kantiana, que da el ejemplo de alguien que va en el colectivo, que está muy cansado, que ha pasado un día difícil, que siempre viaja muy mal, bueno, que esa noche hay un asiento. Se sienta y se siente como en el mejor de los mundos posibles. Pero a las pocas paradas asciende trémula viejecita al colectivo. En ese momento, el escenario conjetural de su mente se transforma en una suerte de tumultuosa correlación de deseos, intereses, planes, propuestas, desde me hago el dormido, me pongo a leer la crítica de la razón pura, no me importa lo que le pase a esa pobre mujer, mejor me levanto y demuestro que todos los demás son unos gusanos, mejor me levanto y esto será un peldaño más para mi ascenso al reino de los cielos. Esas las dejamos todas del mismo lado, porque son todas, en tanto obedecen a la forma haz A para que se produzca B, son todos imperativos hipotéticos. Pero dentro de esa maraña de tramas que de un modo inmediato acontecen en nuestro espíritu, en nuestra mente, hay otra que dice simplemente levántate o levántate. Y lo hace de un modo incondicional. De ahí podemos establecer una clara diferencia entre aquellas motivaciones que obedecen a la estructura de haz A para conseguir B, a esta otra que dice haz esto. Es una orden. Y esa orden es absoluta. ¿Por qué? Porque no obedece a ningún condicionamiento. No dice haz esto para que ocurra tal cosa. Se llama Kant a esos imperativos categóricos. Recuerden las categorías de la relación, que los juicios son categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Bueno, acá descubrimos esa misma forma. Un imperativo es categórico cuando configura un mandato que manda absolutamente. Y entonces podemos también ahí inferir que
si ese mandato es absoluto, no puede provenir del orden fenoménico, y por lo tanto debemos admitir que existe en nosotros esa dimensión que, aunque desconocida en el orden del conocimiento, sí es gravitante, en la medida que incide en la acción humana. Entonces, en el momento en que nosotros acometemos la acción surgida de una motivación que tiene digamos, su ser en un mandato de carácter absoluto, podemos decir que somos libres. ¿En qué consistiría la libertad en este caso? En un doble movimiento. Es por un lado un liberarse de, y a la vez ese liberarse de está orientado por un asociarse a. El ejemplo, que no es del orden moral, sino histórico-político, es el 9 de julio de 1816, donde nosotros decidimos liberarnos de un orden, llamémosle España o la colonia. ¿Por qué nos liberamos? Porque hemos advertido, hemos evaluado que hay un orden que se nos muestra como más valioso, y elegimos ese otro orden. De la misma manera, cuando nosotros decidimos sustraernos al orden de lo fenoménico, recuerden que la traducción de lo fenoménico en nosotros se llama inclinación, y la inclinación se expresa en nosotros bajo la forma de deseos o intereses. Esto es, en el mismo momento, en el exacto momento en que yo me elijo deshacerme del orden de lo fenoménico, esto es, de algún modo, eso importa una cierta humillación a un aspecto nuestro, sin duda, nuestro cuerpo, con sus deseos, intereses y exigencias, implica una legalidad. Bueno, lo que hago es devaluar o destituir a esa legalidad como la preeminente en mi acción, en mi conducta. O sea, la destituyo en el sentido que le quito el señorío sobre mis acciones. ¿Por qué? Porque he vislumbrado en mí, a través de ese mandato del imperativo categórico, un orden que me parece más valioso. Entonces lo que hago, con toda esta maraña de palabras, simplemente es levantarle y decirle a la señora, siéntese. Esa sería una acción moral, pero esto no es, en tanto Kant es un filósofo, va a tratar, como lo hizo en la crítica de la razón pura, de determinar con toda claridad en qué consiste esa acción. Y lo hace a través de una suerte de comprobación, o sea, hay una suerte de prueba que nos permitirá reconocer esa acción como moral. Y eso se llama las tres formulaciones del imperativo categórico. La primera dice, actúa de tal manera que la máxima de tu acción pueda ser elevada a ley universal. Como verán, esto de elevar a ley universal es para Kant equivalente a verdad. ¿Es posible que la máxima de la acción, esto es, aquello que inspiró esto de darle el asiento a la señora, pueda ser convertido en ley universal? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer con claridad cuál fue la máxima que inspiró mi acción. Y la máxima, eso siempre resulta de una suerte de reflexión propia. Pero en este caso, yo podría decir que cuando estoy en posesión de un bien, que si bien me satisface, me otorga placer o comodidad, ese bien para mí no es esencial, pero sí para esa otra persona. Entonces, si ese principio, así esbozado, esa máxima así esbozada, puede elevarse a ley universal, esto es que se cumpla siempre sin contradicción, estamos entonces frente a una acción moral. Pero eso no termina ahí,
Hay una segunda condición que es quizás la más captable intuitivamente, que dice: nunca consideres a otro ser humano como un medio, sino como un fin. Entonces, si yo, en el momento en que actúo, no estoy pensando en algún interés propio, incluso objetivamente para una mirada, para un tercero, dar el asiento parecería ser siempre una acción moral, el único que sabe que esa acción es de esa naturaleza soy yo mismo, porque como dije antes, puedo pararme simplemente para mostrar a los demás que yo soy mejor que los otros. O puedo pararme para decirme a mí mismo: esto es un pequeño paso hacia el reino de los cielos, por ejemplo. Entonces ahí estoy haciendo algo por otra cosa. En cambio, si el objetivo de mi acción es esa persona, y podemos escudriñar a esa otra persona, porque podemos ver que en ese otro ser humano, tengamos en cuenta que la acción moral siempre se refiere a otro ser humano. Con los animales podemos tener conmiseración, compasión, y con los seres divinos o con lo divino no hay esa equivalencia, podemos tener adoración o desprecio o lo que fuere. Solamente hay acciones morales respecto de otros seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que de un modo u otro me interpeló cuando asciende al colectivo esta persona? Que su estado es de vulnerabilidad. ¿Qué es lo vulnerado en ella? Su condición humana. ¿Por qué está vulnerada? Por el paso del tiempo. Cuando entonces yo le doy el asiento, lo que estoy intentando es paliar, neutralizar de alguna manera, dentro de mis propias posibilidades, esa vulnerabilidad. En otros términos, estoy intentando a través de una acción, y por eso es moral, de restituirle a esa persona su condición humana. Y lo hago a través de una acción que, por supuesto, esa acción se resuelve, podemos decir, se vierte en el orden fenoménico. Pero en la medida que esa acción no pertenece por su origen al orden fenoménico, de un modo u otro yo estoy elevando el orden fenoménico, lo estoy atrayendo hacia un orden de sentido más alto. Y para Kant, siempre más alto significará sustraerse del orden de lo particular, de lo contingente, de lo necesario en el sentido de la ley de la causalidad, tal como lo hemos aprendido en la crítica de la razón pura. Pero aquí, en lugar de conocer, se trata del hacer. Entonces, van a ver en ese texto que lo primero que dice es: no hay nada más bueno en el mundo ni fuera de él que una buena voluntad, que eso es algo absoluto. Esa buena voluntad no existe en el orden fenoménico, porque esa buena voluntad manda, como decíamos, absolutamente. O sea, fíjense podemos hacer, podemos decir, la estructura del fenómeno que estamos ahora analizando, ¿no? Hay un fenómeno que nos interpela, y esa interpelación, lo voy a repetir un poquito, se debe a que vemos comprometido un valor. En ese sentido, ¿qué valor? El de la vida humana en general. ¿Por qué? Porque su condición está vulnerada. ¿Por qué está vulnerada? Por el tiempo. Entonces, lo que me mueve a mí de un modo espontáneo, y esa es la surgencia en nuestra alma de este imperativo, es tratar de paliar eso. Como alguien que se está ahogando, voy y lo salvo, no lo pienso. ¿Sí? O veo algo que está en peligro y trato de salvarlo. O sea, eso es algo que no corresponde a una cultura en particular, a una sociedad en particular, sino que para Kant es íncito de la naturaleza humana. ¿Sí? Esto se lo debe Kant a Rousseau, seguramente, ¿no? Que decía que todos los hombres son buenos por naturaleza, y después viene la educación o la mala educación, y eso obnubila nuestra mente y debilita nuestra voluntad, como el pecado original, ¿no? O sea, el mundo, la educación, por eso Rousseau se dedica a eso, ¿no? ¿Cómo hacer para construir buenos individuos? ¿Sí?
Bien, entonces tenemos este estado de cosas, ¿sí? Estamos en el orden de la acción humana. Hay acciones humanas propias y esas son las que debieran corresponder a lo más valioso del hombre, a lo esencial del hombre. Y lo esencial del hombre, como lo hemos entrevisto en la crítica de la razón pura, es lo metafísico, ¿sí? Y eso metafísico es lo que en última instancia está motivando esa acción, que a la postre será una buena acción. Ahora, esa buena acción no la acometemos por el efecto sentimental, afectivo que pueda tener. Lo hacemos porque hay que hacerlo así, porque se debe hacer así. Y si bien desde el punto de vista subjetivo de nosotros mismos, esa acción es desinteresada, no es desinteresada esa acción, porque quien está interesada es la humanidad en esa acción. O sea, no soy yo, pero eso no quiere decir que sea una acción desinteresada. En esto tiene que ver esto del resultado de las acciones con la concepción que tiene Kant de la felicidad. Él tiene una concepción de la felicidad un poco, como digamos, limitada. Dice, la felicidad la entiendo como la satisfacción de nuestras inclinaciones, ¿no? Y dice algo que sí es importante. Dice que actuar bien, esto es moralmente bien, no nos hace felices, pero nos hace dignos de ser felices. Esto es, la felicidad va por otro lado. No tiene que ver con la contemplación, sino tiene que ver más con la ética aristotélica, si se quiere. ¿Cómo te convertís en una buena persona? Es simple. Ahora, desde otro punto de vista, acontece en nosotros, en el preciso momento en que acometemos esa acción, una suerte de metamorfosis. ¿Por qué hay una metamorfosis? Porque, como decíamos antes, en lugar de que el señorío de mis acciones dependan del orden de lo fenoménico, el orden de mi acción en la medida que adhiero al orden del deber, ya no pertenezco al orden de lo fenoménico, pertenezco al orden de lo nouménico. ¿Por qué? Porque podemos decir que uno es en la medida en que existe según una determinada legalidad. Normalmente vivimos según la legalidad natural que se traduce en inclinaciones, pero en ese preciso momento todo mi ser no está acompañando o sigue una secuencia ciega de causas y efectos porque me he enlazado a otro orden. Y la metamorfosis que ocurre para Kant en ese momento es que me he transformado en un ciudadano del orden de los fines, con un cargo, el de legislador. ¿Por qué legislador? Y porque la legalidad que rige mi acción y que da por resultado un hecho, que es dar el asiento, se transforma. Digamos, he establecido una nueva legalidad en el mundo. Esto es un orden para la vida urbana. Kant dice algo muy interesante. La diferencia entre una abeja, un somorgujo o una escolopendra y nosotros es que los animales y las plantas siguen una legalidad que los rige de un modo ciego. Nosotros tenemos una notable cualidad, que es podemos representar las leyes. Y esa posibilidad de que nos representemos las leyes es justamente la posibilidad que nos otorga el, el actuar, ¿no? El actuar según esas leyes, ¿sí? En el momento entonces, esto tiene otra resonancia, ¿no? El momento entonces que acometemos la acción, surge en nosotros, además, un sentimiento, que es el único sentimiento espiritual admitido por Kant, que es el respeto. ¿Por qué, en última instancia, yo elijo otra legalidad? Por respeto. ¿En qué consiste el respeto?
en esto que decíamos antes, una suerte de humillación a un aspecto mío que está devaluado en mi consideración. ¿Por qué? Porque hay otro orden, y esto es el respeto, al que adhiero. O sea, por eso cambia el ejemplo de que no se respeta a una persona por quién es, sino por el valor que representa. Bien, con esto podríamos decir, hemos hecho un esquema de lo que sería, que es mucho más corto, se habrán dado cuenta, que la crítica de la razón pura, que es el asunto de la moral en Kant. ¿Sí? Y no lo hemos hecho con la obra principal, que es mucho más dificultosa, que es la crítica de la razón práctica, sino de una obra pequeña que Kant escribe como una suerte de, este, podemos decir, de orientación pedagógica. ¿Sí? Eso es la fundamentación. Pero fíjense cuánta agudeza y cuánta perspicacia hay en esta pequeña obra, ¿no? Acerca de la cualidad kantiana de poder describir de un modo claro la conducta o el ser humano. Bueno, no sé si me queda algo más. Sí, hay algo más que es este, una consideración acerca de esto mismo de la legalidad, ¿no? Si hubiese un individuo, como se supone que hay muchos, que puede ser que solo actúen según la determinación natural, o sea que sus acciones estén todas inspiradas por imperativos hipotéticos. Esa es una posibilidad. Otra sería quizás la nuestra, donde ante una interpelación, como digo, en el que vemos en juego un valor, actuemos de una manera no natural. Y el tercer estadio sería el de la santidad. Pero dejemos de lado que para Kant santos no son San Pedro, San José, San Eustaquio. Primero porque no es católico, es protestante, no existen los santos. ¿Sí? No existe la posibilidad de una divinización de lo humano, de una historia. Lutero era muy drástico con eso, ¿no? Sino que es un estatus, sería respecto de la ley y de estar gobernados por una ley u otra, sería la santidad la de aquellos individuos conjeturales en los cuales la inclinación es la ley. O sea, alguien que necesariamente actúa según esa ley. Pero se da una paradoja, que el santo es amoral. Porque la moral existe en la medida que hay esta tensión entre diferentes posibilidades y hay una decisión y yo elijo. O sea, entendamos bien, amoral no es inmoral, ¿no? Inmoral es el que va contra la moral. Inmoral. Amoral es el que no hay moral porque no hay conflicto. ¿Sí? Pero eso sería una suerte de tipología cercana a la antropología filosófica, ¿no? Como los que hablan de los tres modelos del hombre, que es el santo, el héroe y el genio, ¿no? Como tres posibilidades humanas últimas. ¿Sí? Acá también tenemos tres posibilidades humanas últimas, o aquellos que solo actúan inspirados por la inclinación, aquellos como quizás nosotros bajo la interpelación de un determinado fenómeno en el cual vislumbramos vulnerado un valor, actuamos moralmente, o aquellos que no pueden hacer otra cosa que actuar moralmente. ¿No? Bueno, sí atendamos a que para Kant la libertad, esto que hablamos antes de ese doble movimiento, es un postulado de la razón. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera demostrar fehacientemente la existencia de una capacidad o propiedad humana que llamamos libertad, sino que dice Kant, la libertad es un postulado de la razón. Y con esto quiere decir que la libertad se comprueba actuando, o en otros términos, no sé si somos o no libres, pero actuamos como si lo fuéramos. ¿Sí?
por eso es un postulado de la razón. Pero ese postulado de la razón muestra su eficacia cuando, según esta caracterización, elegimos en este doble movimiento de deshacimiento y hacimiento, ya nos deshacimos de un orden para asirnos a otro, y lo hacemos, insisto, porque lo consideramos más valioso. Ahí tenemos entonces de modo flagrante una indicación de qué significa libertad para Kant. Bueno, con esto concluiríamos nuestro programa, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Con Kant, uno cree que puede ponerle un límite, pero vieron cómo son estas cosas, y yo pensaba dar algunas clases sobre Schopenhauer y después sobre Nietzsche, pero no es posible, nos quedan 2 clases y se viene el examen. Entonces me pareció, como dije al principio, lo más conveniente es que ustedes contraten, no, me digan a mí que contrate o reserve alguna hora para cuestiones de repaso. Lo que sí sería conveniente que eso no sea a las 7 de la mañana, o sea que, no sé, 2 de la tarde o 6 de la tarde sea un horario más humano que este, que como vemos no tiene mucho éxito en el sentido de promover las vocaciones filosóficas. Pero bueno, así son las cosas. De todas maneras, ahora vamos a seguir, pero ya a cara descubierta, no sé cuánto, bueno, no era mucho más lo que queda, ¿no? Ahí tienen las 3 formulaciones. Pero sí me gustaría hablar algo, aunque sea de la tercera crítica, que como ya les dije, no va a ser asunto del examen, pero sí podría por lo menos satisfacer mi inquietud de tener una idea, aunque sea una idea decorosa, de las 3 críticas, ¿no? O sea, lo que podemos dedicar, lo que queda de hoy, o un ratito de hoy, hasta que digamos basta, de la tercera crítica. Así que vamos a dejar. Bueno, volvemos entonces en un minuto. Grabamos esto porque ya nos salió la notificación, que no salió el otro día, por eso la clase duró más de 1 hora. Bueno, volvemos en unos minutos.